Bueno, chicos, vamos a dar inicio entonces a la clase. Ya empecé la grabación. Vamos a hacer un refuerzo de las pruebas citas, de la presentación de la prueba de lectura crítica como tal. Entonces, vamos a aprovechar al máximo. De pronto, sé que han visto algo en los simulacros y en la preparación que ustedes están haciendo, pero la idea pues es reportar esto y que les vaya súper bien. Ahorita los saludé, ahora voy a empezar a compartir pantalla. Bienvenida Camila, bienvenida Germán, bienvenido, perdón. María Fernanda, Sofía, María Adelaida, Valentina y Juliet. Buenos Les van días, a dar profesora hermosa. Buenos días, profe. Hola, bien profe. por ahí la Buenos días, electrónica, profe. entonces van a poder tener acceso también por allí. Ahora voy a tener video porque voy a empezar a compartir pantalla. Ay, no. ¿Qué pasó? Que queríamos verla, profe. Bueno, entonces van a... Bien. Bueno, chicos, recordemos, ¿ya están viendo mi pantalla? Todavía no. Aún No, no. profe, todavía no. Bueno, recordemos que los valores que se trabajan en la institución durante este mes es la equidad. ¿Ustedes saben qué quiere decir equidad? ¿Qué pasó? ¿Me esperan? ¿Qué están viendo en este momento en mi pantalla? Profe, a mí todavía no me sale. Sí, profe, ya se alcanza a ver la pantalla. ¿Qué están viendo? Yo veo algo gris. Sí, o sea, no ha Profe, a cargado. mí me salía, pero se puso gris. ¿Ahora? ¿Mejoró más? Ahora sí Mm. sale, profe. Bueno, entonces la Sí, idea de hoy profe, es dar un perfecto. refuerzo sobre las pruebas citas que ustedes van a presentar y obviamente iniciar el proceso de literatura del siglo XX que hace falta y que es importante porque muchas veces aparecen por allí algunos textos que tienen que ver con la literatura del siglo XX. Entonces hoy iniciamos la primera parte que es lo de las pruebas citas. Primero que todo, ¿quién me colabora? María Fernanda o Sofía o vamos a hacer la oración de hoy. Nos vamos a disponer. ¿Cómo, profe? Por favor, leemos, hacemos la oración del día de hoy. Ah, mm, ¿La leo? sí, por favor. Miércoles 21 de octubre del 2020. Señor Dios, venimos ante ti a pedirte que conviertas nuestros corazones y mentes solo para, solo para contigo, ya que tú nos tienes, ya que tú tienes poder sobre el mundo entero y puedes lograr todo en los corazones humanos conforme a tu voluntad. Permite que haya luz en nuestro tiempo. Escucha y responde a las muchas oraciones que ya han sido enviadas y han aumentado durante siglos. Ante tu presencia, oraciones para que, oraciones para que se haga tu voluntad en la tierra. Esta tierra se ha convertido presa del maligno. Nosotros los humanos somos pobres y necesitados. Solo tú puedes ayudarnos, oh Señor, Dios y Padre nuestro. Ayúdanos. Haz que, después de este tiempo adverso llegue tu día, tu grandioso día sobre todas las naciones del mundo. Amén. Bueno, y entonces iniciamos esta clase dándole gracias a Dios por la vida, ¿no? Y recordándoles la importancia de cuidarse en casa y de proteger también a sus familiares. Bueno, vamos a continuar entonces y bueno, vamos a recordar qué evalúa las pruebas físicas, ¿cierto? Ustedes ya vieron o ya les han explicado qué evalúan las pruebas, ¿verdad? ¿O no? Entonces ellas miden o unas habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades? Entonces, las habilidades para comprender, para interpretar y para evaluar. ¿Y evaluar qué? Pues
de tipo cotidiano o tipo académico. Cada pregunta pues debe estar acompañada por un tipo de estos textos que pueden ser continuos o discontinuos. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los tipos de textos continuos o discontinuos? Profe, ¿por acá me escucha? Sí. Los textos continuos son, o sea, textos como que tienen párrafos y los discontinuos son como historietas, algo así. Bueno, Buenos vamos a días, reforzar ese profe. pedacito. Buenos días, Caterina. Importante, y antes de pasar a ver o recordar cuáles son esos tipos de textos, que los exámenes a ver evalúan las competencias, ¿sí? Pero esas competencias obviamente se dan a partir de lo que ustedes han aprendido durante todos estos años. Entonces dice ahí que por lo tanto en las preguntas se encuentran situaciones que deben tratar de entender y en las que tendrás que aplicar tus conocimientos para tomar las decisiones y elegir la mejor respuesta. Entonces, no van a preguntar nada de memoria, pero sí es importante tener el concepto para poder decidir qué es lo que me sirve o no. Entonces aquí tenemos la lectura crítica saber. ¿Habían visto esta imagen? Bueno, la prueba entonces evalúa 3 competencias, ¿cierto? ¿Cuáles son esas competencias? ¿Las recuerdan? ¿Ya les han hablado? La competencia semántica, la competencia sintáctica y la competencia pragmática, o los mismos componentes, ¿cierto? Esas competencias, ¿para qué nos sirven? Entonces, debemos entender el significado de las palabras o frases. ¿Eso qué lo hace? Cuando hablamos de significado, lo hace el componente. ¿Lo tienen claro o no? ¿Qué lo hace? El componente, vamos a colocar aquí una flechita. Ay, perdón. Ahora no me deja mover la flecha. Bueno, entonces voy a borrar esa flecha porque no me la deja borrar. Se me perdió el borrador. Ay. Esto lo hace entonces el componente semántico, ¿sí? Es el que nos ayuda a entender el significado de las cosas. Ahora, comprende fragmentos cortos de un texto para darle un sentido global. Y entonces esto es el componente sintáctico. ¿Sí? Que es el que obviamente nos habla de la organización textual, cómo lo dice, cómo se organiza, y reflexiona en torno a un texto y evalúa su contenido. Esto lo hace el componente, a ver, pragmático, ¿sí? Entonces es el que nos da las propuestas de contenido y nos dice para qué lo dice el autor o para qué lo dice el escritor. ¿Vamos hasta ahí? ¿O voy muy rápido? Vamos hasta ahí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, cuando se evalúa un texto, ¿qué debes saber? Entonces ustedes deben saber identificar argumentos y supuestos, derivar las implicaciones que contiene y reconocer las estrategias retóricas. Ya ahorita vamos a hablar de estas estrategias retóricas, ¿sí? Y obviamente entonces aquí están los tipos de textos que estábamos hablando al inicio. No solamente nos van a aparecer cuentos, como lo decía Valentina, nos pueden también, dentro de los textos continuos, que son esos que son a párrafo seguido, podemos encontrar los literarios o los filosóficos, ¿sí? Y aquí hay 2 formas de verlo, a través de este gráfico o a través de esta tabla. ¿Estos qué tipo de textos son entonces? Estas 2 imágenes, digamos que coloqué aquí, las estoy señalando, ¿me las están viendo señalar o no? Esta, ¿sí me ven mi lápiz? Este texto es, Discontinuo, profe. muy bien,
discontinuo, Sofía, gracias. Mire, está aquí en los gráficos. Ah, pero voy a echarle otro colorcito para que lo alcancen a ver. Mire, los gráficos. ¿Sí? Los gráficos, esto es un gráfico, pero es un tipo de texto que se considera un texto discontinuo. Entonces, en los discontinuos tenemos las infografías, que ya las hemos trabajado, ¿cierto? Ustedes ya son expertos elaborando infografías. Los cómics, las tablas, este es un ejemplo de texto discontinuo, esta tabla, o los gráficos, que en este, ¿sí? Lectura crítica saber 11, el que coloqué aquí es un texto discontinuo. Bien, Sofía. Entre los continuos, entonces, ¿cuáles encontramos? Ya decíamos que estaban los literarios, y en los literarios están los cuentos, las novelas, los informativos, podemos encontrar ensayos, artículos de prensa, pero si nos fijamos aquí arriba, ¿qué otra cosa encontramos? ¿Qué más nos dice aquí en la imagen? Que hay también columnas de opinión. ¿Ustedes están mirando? Columnas de opinión o crónicas, ¿verdad? Y en los textos filosóficos, obviamente, pues encontramos fragmentos de textos argumentativos. Bueno, otros ejemplos de textos discontinuos, entonces podemos encontrar una etiqueta, un aviso publicitario, un manual o un reglamento. Recordemos que estos también pertenecen a qué tipo de texto. Muchachos, ¿estamos por ahí? Sí, profe. Profe, ¿está hablando? Es que no se escucha nada. Ay, Dios, con este internet mío. Bueno, entonces estamos diciendo que estos, los manuales o los reglamentos pertenecían a qué tipo de texto. A los instructivos, ¿verdad? Recordemos que hay Sí, tipos de señora. textos narrativos. ¿Qué tipos de texto encontramos? Narrativos. Podemos encontrar Informativos. informativos, muy bien. Expositivos, argumentativos. De textos ahí. Y Ay, me fastidia. también encontramos instructivos. Y ellos tienen unas características especiales. Ya los vamos a ver. Bueno. Valentina, ¿me ayudas con la lectura de el recuerde? Estos son tips, ¿no? Importante. Recuerde leer atentamente los textos que aparecen en la prueba. Todas las preguntas deben responderse de acuerdo al contenido del texto. ¿Sí? Si usted definitivamente no supo, no vamos a dejar nada en blanco. Hay que marcar de todos modos. Pero tratemos de responder de acuerdo al contenido del texto. Bueno, nos vamos entonces al siguiente. Entonces encontramos un ejercicio. ¿Quién me ayuda a leer el texto, por favor? Leamos por párrafos, ¿no, profe? Valentina. Empieza Bueno, yo. Valentina, luego Camila y termina quien quiere, Sofía. Bueno, vamos a continuar entonces. Responda a las preguntas 1 y 2 de acuerdo con la siguiente información. Nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Eso percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere.
y a continuación sigámoslo para observar hasta dónde lo lleva a cada uno el deseo. Entonces sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a abandonar para seguir el camino del respeto por la igualdad. Listo. Gracias, Valentina. Siga, por favor, Camila. El poder del que habló sería efectivo al máximo si aquellos hombres adquirieran una fuerza tal como la que se dice cierta vez tuvo Higgins, el antepasado del lirio, profe, dice ahí, es que no veo bien. Del lidio, sí. Higgins era un pastor que servía entonces al rey de Lidia. Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar en que Gives llevaba el ganado a pastorear. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce, hueco y con ventanillas, a través de las cuales divisó adentro un cadáver de más grande que el hombre, según parecía, y que no tenía nada, excepto un anillo de oro en la mano. Gives le quitó el anillo ¿qué? Gives le quitó el anillo y salió del abismo. Ahora bien, los pastores hacían su reunión habitual para dar al rey el informe mensual concerniente a la hacienda. Cuando llegó Gives, llevando el anillo tras sentarse entre los demás, casualmente volvió el engaste del anillo hacia el interior de su mano. Al suceder esto, se tornó invisible para los que estaban sentados allí, quienes se pusieron a hablar de él como si se hubiera ido. Gives se asombró y luego examinando el anillo dio vuelta al engaste hacia afuera y tornó a hacerse visible. Al advertirlo experimentó con el anillo para ver si tenía tal propiedad y comprobó que así era. Cuando giraba el engaste hacia adentro, su dueño se hacía invisible, y cuando giraba el engaste hacia afuera se hacía visible. En cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar parte de los que fueron a la residencia del rey como informantes, y una vez allí, sedujo la reina y con ayuda de ella mató al rey y se apoderó del reino. Gracias. Continúa entonces. Sofía. Bueno, Sofía o Eric. ¿Cómo, profe? Continúa la lectura, por favor. No los estoy escuchando. Chicos, no los estoy escuchando. ¿Puedes continuar la lectura entonces? Porque Sofía creo que tiene problemas con el sonido. ¿O ya pudiste? Profe, ¿le ayudo? Sí, por favor, gracias. Falta el último párrafo, ¿no? Sí, señora. Por consiguiente, si existieran dos anillos como el de Gives y se diera uno al hombre justo y otro al hombre injusto, ninguno perseveraría en la justicia ni soportaría abstenerse de bienes ajenos, cuando podría tanto apoderarse impunemente lo que quisiera del mercado, como al entrar a las casas, acostarse con la mujer que prefiriera y tanto matar a unos como librar de las cadenas a otros, según su voluntad, y hacer todo como si fuera igual a los dioses entre los hombres. En esto, el hombre justo no tendría nada diferente del hombre injusto, sino que ambos marcharían por el mismo camino, e incluso se diría que esto es una importante prueba de que nadie es justo.
sino forzado a hacerlo, por no considerarse a la justicia como un bien individual, ya que allí donde cada uno se cree capaz de cometer injusticias, las comete. En efecto, todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto si habla de acuerdo con esta teoría. Listo, Carita, te faltó algo importante. Recordemos que cuando vamos a tener la prueba, es supremamente importante esta partecita. ¿Sí les habían dicho? Entonces, este es un texto tomado de un argumento de Platón. De un argumento de la República, Glaucón, del hermano mayor de Platón. Entonces, obviamente, está expuesta en Madrid. Listo, entonces, esto nos quiere decir, o podemos inferir, que si están hablando de Platón, ¿a qué tipo de texto pertenece? Muchachos, ¿se fueron? Un tipo de texto filosófico. Sí, podría ser un tipo de texto filosófico. Bueno, vamos a ir a hablar, porque obviamente si está hablando de Platón tiene que ver con filosofía. Sí, es un tipo de texto filosófico. Pero vamos a ver qué no va a preguntar el autor. Por la estructura, yo puedo decir que es un tipo de texto, ¿qué? Por la estructura del texto. ¿Un ensayo, Continuo. profe? ¿Los ensayos pertenecen a qué tipo de texto? Continuo, profe. Bueno, tipo de texto continuo. Listo. Y según el fin, texto, por la estructura es un texto continuo y es un texto, según el fin es un texto. Vamos a escribirlo por acá. Argumentativo, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué nos está preguntando eh, Adelaida? ¿Qué nos están preguntando? Muchachos, ¿me están escuchando? ¿No? Profe, lo que Sí, nos sí, preguntan sí, es, de señora. acuerdo con el texto, ¿con qué Gracias. propósito el autor introduce el relato sobre el anillo de Giges? Muy bien. Entonces, ese es el enunciado, ¿cierto? De acuerdo con el texto, ¿con qué propósito el autor introduce el relato sobre el anillo de Giges? Bueno, puede ser una votación. Vayámonos al chat. Veamos las opciones y votemos. ¿Cuál consideran ustedes que es la respuesta correcta? Perdón. A ver unos momenticos y vamos a trabajar desde el chat. ¿Hay alguno que esté sintonizando el canal 40 para verificar si estamos en línea? Y por aquí, los que están en canal 40 no están en la clase por este lado, entonces por favor pueden votar al WhatsApp del grupo de español. Bueno, no veo sus votaciones todavía. Muy bien, Profe, la ustedes verdad, en el pero. canal 40 están mostrando un video. Ah, ok. Es que como hoy también estamos en paro, entonces, bueno, vamos a mirar las opciones. Ya votó Camila, ya votó Sofía.
Bueno, se fueron por la B, por la opción B. Hay 3 votos por la B. Valentina dice que la A es la opción correcta. Vamos a ver. Recordemos que en la prueba de lectura crítica hay 3 niveles de dificultad, ¿cierto? Bueno, no sé si es que los demás se salieron porque no han votado. Caterine, Eric, Germán, Juliet, también puedes escribir. Bueno, tengo el voto de Camila, de Sofía, de María Fernanda, de Adelaida, de Valentina, bueno, Caterina. Denis, está bienvenida. Como les decía, entonces, la prueba de lectura crítica tiene 3 niveles de dificultad, la baja, la media y la alta. Esta es una pregunta que requiere mayor concentración, es decir, es de dificultad alta. Y específicamente, lo que se quiere es que usted reconozca las estrategias discursivas en un texto. Las estrategias discursivas hace énfasis a que usted reconozca, obviamente, las estrategias retóricas y cuáles son. Antes de decirles cuál es la respuesta correcta, debemos la alta. Esta es una pregunta eh, que requiere mayor concentración, es decir, es de dificultad alta. Y específicamente, lo que se quiere es que usted reconozca las estrategias discursivas en un texto. Las estrategias discursivas hace énfasis a que usted reconozca, obviamente, las estrategias retóricas y cuáles son. Antes de decirles cuál es la respuesta correcta, debemos saber que dentro de las estrategias retóricas está entonces la exageración, la mitigación, la enumeración, la comparación, el contraste, el énfasis y el reforzamiento mediante, obviamente, las citas de fuentes autorizadas. Esto hace ver que dentro de las estrategias retóricas está entonces la exageración, la mitigación, la enumeración, la comparación, el contraste, el énfasis y el reforzamiento mediante, obviamente, las citas de fuentes autorizadas. Esto hace que podamos manejar las estrategias retóricas en un texto. ¿Sí? Que podamos manejar las estrategias retóricas en un texto. ¿Sí? A la hora de escribir, ustedes deben identificar y usar las diferentes estrategias discursivas. ¿Recuerdan cuáles son las estrategias discursivas, chicos? Unas son las de análisis de discurso, que son aquellas que nos hablan de los recursos gramaticales y los pragmáticos. Otras nos hablan, a la hora de escribir, ustedes deben identificar y usar las diferentes estrategias discursivas. ¿Recuerdan cuáles son las estrategias discursivas, chicos? Unas son las de análisis de discurso, que son aquellas que nos hablan de los recursos gramaticales y los pragmáticos. Otras nos hablan de macroestrategias semánticas discursivas, de macroestrategias semánticas discursivas,
lo que significa el texto. Otra nos habla de las estrategias de mecanismo de formación textual y es lo que hace la parte sintáctica. Y obviamente la pragmática, que tiene que ver con coherencia y cohesión. Entonces, bueno, vamos ahora sí a analizar la respuesta. Lo que significa el texto. Otra nos habla de las estrategias de mecanismo de formación textual y es lo que hace la parte sintáctica. Y obviamente la pragmática, que tiene que ver con coherencia y cohesión. Entonces, bueno, vamos ahora sí a analizar la respuesta. Bueno, 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 hay solamente dos enunciados. Ustedes eliminaron la C y la D. La C obviamente es la respuesta más, digamos, negativa, ¿sí? Podrían haber respondido entre la A y la B. Pero en efecto, la respuesta correcta es la B, que es que el relato de... Bueno, hay solamente dos enunciados. Ustedes eliminaron la C y la D. La C obviamente es la respuesta más, digamos, negativa, ¿sí? Podrían haber respondido entre la A y la B. Pero en efecto, la respuesta correcta es la B, porque es que el relato de Gris busca convencer a la audiencia de que todo hombre cometerá injusticia. Gris busca convencer a la audiencia de que todo hombre cometerá injusticia y tiene la posibilidad de salirse con la suya. Este relato ejemplifica la conducta de todos los seres humanos mediante la presentación de ese arquetipo o modelo de persona. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta era la B. ¿Difícil? Pero bueno, ahí vamos bien, porque si tiene la posibilidad de salirse con la suya. Este relato ejemplifica la conducta de todos los seres humanos mediante la presentación de ese arquetipo o modelo de persona. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta era la B. ¿Difícil? Pero bueno, ahí vamos bien, porque las votaciones, las votaciones, estamos más o menos. Estuve revisando también las respuestas del simulacro que presentaron y andamos un poquitico graves en lenguaje crítico, ¿no? En lectura crítica. Pues, quizás los textos algo complicados. Bueno, vamos a continuar con este. Son tres preguntitas que vamos a trabajar aquí hoy y las otras las vamos a trabajar en la próxima. Estamos más o menos. Estuve revisando también las respuestas del simulacro que presentaron y andamos un poquitico graves en lenguaje crítico, ¿no? En lectura crítica. Pues, quizás los textos algo complicados. Bueno, vamos a continuar con este. Son tres preguntitas que vamos a trabajar aquí hoy y las otras las vamos a trabajar en la próxima clase. ¿Listo? ¿Entendido? Clase. ¿Listo? ¿Entendido? Bueno, Señora, y nos vamos entonces a la segunda pregunta. ¿Quién me la quiere ayudar a leer, por favor? Yo, profe. Gracias. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice la idea que presenta el autor? Las ideas que presenta el autor. Este es del nivel de lectura y bueno. sí, señora. Y nos vamos entonces a la segunda pregunta. ¿Quién me la quiere ayudar a leer, por favor? Yo, profe. Gracias. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice la idea que presenta el autor? Las ideas que presenta el autor. Inferencial, ¿cierto? Votación, abrimos las votaciones.
Bueno, llevamos 3 votos, el de Camila, Sofía, María Fernanda. Germán, tengo su voto. Bueno, Caterine se fue. Listo. Vamos a continuar. Entonces, antes de decir cuál es la respuesta correcta, ¿cierto? La que nos daría mayor puntaje. Obviamente, aquí nos están haciendo énfasis en que ustedes deben comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle sentido global. ¿Sí? Específicamente, entonces, esto se trata de que ustedes comprendan las relaciones entre las diferentes partes o enunciados del texto. Y como ya sabemos que este texto es un tipo de texto que argumentativo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la estructura del texto argumentativo? Recordemos que obviamente el texto argumentativo hace una, da una tesis, dice, o da una idea general, presenta el tema, primero, obviamente trae la tesis, esta sería la introducción, la tesis y los argumentos, ¿sí? Y obviamente también puede dar los contraargumentos y dar una conclusión. Entonces, esta es la estructura del texto argumentativo. Entonces, la respuesta correcta es la opción A, muy bien, porque el texto está afirmando todo lo contrario a lo dicho en esta opción. En esta parte en esta parte de la República, quien interviene argumenta que todos los hombres actuarían de manera injusta si tuvieran el poder para hacerlo, que es justamente lo opuesto a lo que está en la opción A, ¿es cierto? Entonces, coloques en un chulito ahí, correcto. Bueno, hasta el momento que hemos repasado, entonces, a través de estas dos preguntas, ¿quién me quiere dar ahí su opinión, su respuesta? Profe, pues hemos repasado por la comprensión la comprensión de la lectura y cómo interpretar, ¿no? Aprenderla a interpretar. También diferenciar el tipo de texto. Bueno, entonces recordemos, tenemos unos componentes específicos en lectura crítica, que es el componente semántico, el sintáctico y el pragmático. Y que también tenemos diferentes tipos de textos según la estructura, según la parte pragmática, lo que se quiere dar, y su contenido. Entonces, según la estructura, los textos pueden ser continuos o discontinuos, ¿cierto? Y según su contenido o estructura pueden ser, ¿cuáles son? Informativos, explicativos, argumentativos, narrativos, prescriptivos, hay que tenerlo clarito. Y que obviamente en la prueba se trabaja el componente semántico, sintáctico y pragmático, ¿no? Eso es importante, recordarles eso. Bueno, continuamos con la tercera y última que vamos a trabajar hoy. Ay, espérenme que me sale aquí. Siguiente. Responda la pregunta 3 de acuerdo con la siguiente información. Leemos, por favor. ¿Qué pista nos da el fragmento? Vale.
por ahí? ¿Profe? Sí. No alcanzo a ver quién está hablando. No sé qué le pasó a mi computador, pero no pasa, profe. Bueno, Adelante, ¿nos puede ayudar, por favor, con la lectura? A mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gustaría ver en la realidad. Se trata de una preferencia perfectamente comprensible. A todos nos atrae el bello en la naturaleza y agradecemos a los artistas que lo recojan en sus obras. Esos mismos artistas no nos censurarían por nuestros gustos. Cuando el gran artista flamenco Rubens dibujó a su hijo, estaba orgulloso de sus agradables acciones y deseaba que también nosotros admiráramos el pequeño. Pero esta inclinación a los demás bonitos y atractivos puede convertirse en nociva si nos conduce a rechazar obras que presentan asuntos menos agradables. El gran pintor alemán Alberto Durero seguramente dibujó a su madre con tanta devoción y cariño como Rubens a su hijo. Su verista estudió de la vejez y de decrepitud puede producirnos tan viva impresión que nos haga apartar los ojos de él. Y sin embargo, si reaccionamos contra esta primera adversión, quedaremos recompensados con creces, pues el dibujo de Durero, en su tremenda sinceridad, es una gran obra. En efecto, de pronto quedaremos recompensados con creces, pues el dibujo de Durero, en su tremenda sinceridad, es una gran obra. En efecto, de pronto descubrimos que la hermosura de un cuadro no reside realmente en la belleza de su tema. No sé si los golfilos que el pintor español Murillo se complacía en pintar eran estrictamente bellos o no, pero tal como fuera pintados por él, posee desde luego gran encanto. Tomado de Gromwich, E.H. 2003, La historia del arte, Madrid, Random House Mondorelli. Muy bien, gracias, Adelaida. Bueno, aquí no está la pregunta, pero la pregunta es, en el texto anterior, el autor hace referencia a Rubens para mostrar ¿por qué hace referencia a Rubens? Podemos iniciar, por favor, la votación. Profe, en el chat. No, hagamos la oral ahorita. ¿Listo? Empecemos entonces con Camila, ¿puede ser? Profe, yo puse la D porque dice que la inclinación por el arte y en el arte por los temas bonitos y atractivos es bastante nociva, o sea que es dañina porque siempre queremos lo más bonito y atractivo, entonces luego no nos va a gustar algo que muestre la realidad, como el otro autor que mostró la vejez de su madre. Bueno, vamos a escuchar primero las opciones y ahorita las analizamos. Denis, ¿qué opinas? Bueno, está bien, votemos por el chat entonces. ¿Y alguna otra persona que quiera intervenir y sustentar de manera oral? Por ejemplo, Germán, ¿cuál consideras que es tu respuesta? Profe, ¿cómo es la pregunta? Profe, yo creo que la C, digo que la C, profe. La dice Germán. La pregunta es, en el texto el autor hace referencia a Rubens para mostrar que
Listo, revisando en el chat, me dice que la C, María Adelaida la D, Germán me dice, qué pena, y los demás chicos, ¿qué pasó? ¿Qué opinan? Mm. Germán la C. Bueno, mientras ustedes están opinando, yo voy a resaltar aquí algunas cositas en el texto. Bueno, ¿cómo no fue? Vamos a seguir leyendo. Denis dice que la C. Vamos a ver el resto qué pasó. ¿Se fueron de clase? Yo también digo que es la C, profe. Disculpa, ¿quién habló? Karen Sofía, Gracias, Karen. ¿Por qué crees que es la C, Karen? porque dice algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en realidad. O sea, los artistas pintan o hacen lo que nos gustaría ver a nosotros. Ujú. Entonces Bueno, digo que gracias por su aporte. Listo. Fíjate que aquí este tipo de texto, ¿qué es? Estamos hablando de la historia del arte, es una pista. Aquí la bibliografía nos está dando, no la subrayé, pero la historia del arte nos está dando una pista. ¿Qué tipo de texto qué? Chicos, se me fueron. Bueno, les voy a decir, ustedes me dicen, ¿es un tipo de texto instructivo? no, profe. No, porque no es una receta, ¿cierto? No está dando paso a paso. ¿Es un tipo de texto argumentativo? Mm, ¿Sí? No, no. No, porque la estructura del texto no es argumentativo, fíjate. ¿Es un tipo de texto informativo? Y profe, esto sí Sí, puede Sí, Puede profe. ser informativo. Ah, puede ser informativo. Recordemos que el texto informativo, aparte de cuando yo digo, una noticia es un texto informativo, hay otros tipos de textos que pueden ser, hacen una descripción detallada de manera cómo se desarrollan un tema, un acontecimiento. Bueno, entonces este texto es informativo. Y fíjense que aquí abajito yo lo coloqué, aquí les di una pista.
Esto no les va a aparecer en la prueba, esta aclaración que estoy colocando. Esto no les va a aparecer en la prueba. Sino que la parte de la explicación de lo que ustedes deben hacer aquí. Entonces, a través de este tipo de preguntas, se deben identificar y caracterizar las ideas o afirmaciones presentes. En este caso, el autor escribe que nos gusta lo bello y que nos gusta verlo reflejado en un texto informativo. Bueno, nos vamos a la pregunta. Este tipo de texto, entonces, este tipo de pregunta, perdón, es de dificultad baja. ¿Qué evalúa esta pregunta? Obviamente que ustedes puedan identificar, o mejor dicho, comprender cómo se articulan las partes de un texto para dar el sentido global, como ya se había dicho. Entonces, se identifica y caracteriza las ideas o afirmaciones presentes en el texto informativo. Entonces, la por qué sí o por qué no. A todos nos atrae lo bello y por fortuna el arte lo recoge en la pintura, porque esa no es respuesta correcta. Porque no siempre representan lo bello, sino lo que nos gusta a Sí, nosotros. aquí está la clave. Aquí dice a mucha gente, ¿cierto? Dice, si bien a muchos nos atrae lo bello, no es cierto que les atraiga a todos. Entonces, de una vez esa respuesta hace que sea incorrecta, ¿sí? Además que el autor no lo afirma. Y de por sí, pues, no es cierto que el arte en general recoja todo lo bello, ¿sí? Según el texto, entonces dice que no refleja lo bello en el retrato de su madre, por aquí lo decía, según Duret, ¿cierto? Con tanta devoción y cariño, como Rubén Rasmussen. Pero no era lo bello lo que dibujaba, porque era qué, era la vejez y la decrepitud, y eso pues para muchas personas no es emocionante verlo. ¿Es esa respuesta? No es. Entonces esta la tachamos. Vamos a mirar si es la B. Perdón. El público siempre exige que el artista refleje la realidad de los cuadros. No porque no es la realidad, sino, ay, ¿O qué? porque no nos gusta ver la realidad, sino nos gusta ver cosas que, o Cosas sea, que nos atractivas. gustan. Sí, Bueno, fíjense entonces que la opción B tampoco es correcta. Pues el autor aquí tampoco afirma que el público en general exija que el arte debe ser realista, ¿sí? Es decir, que exija que refleje la realidad, y menos que lo exija siempre. O sea, a algunos les gusta, no siempre. Entonces, esta palabra, el siempre, contradice a esta otra que algunos, ¿no? A mucha gente, pero no siempre, no es todos. Bueno, miremos a ver la opción C. Analicemos la opción C. Algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. Recordemos que la pregunta hace referencia a Rubens. En el texto, el autor hace referencia a Rubens para mostrar que en este caso el autor Profe, escribe que hace referencia a Rubens porque habla de que él pintó a su hijo y fue algo muy bonito, ¿sí? Pero que esto se vuelve nocivo porque las personas solo van a querer ver solo van a querer ver pinturas bonitas, sino que muestren la realidad como lo dan en el ejemplo siguiente, cuando el otro pintor dibujó a la mamá con la vejez y entonces ya a las personas casi no les gustó. bien, gracias Camila. Entonces sí, en este caso el autor entonces escribe que nos gusta lo bello y que nos gusta verlo reflejado en el arte. Obviamente, ¿a quién no le gusta ver niños? A muchos. Y miren, fíjense que luego afirma que Rubén retrató a su hijo, trató con agradables acciones, o sea que era bello.
¿sí? Y que podemos ver dichas facciones reflejadas en su obra. Entonces, lo que quiere decir que esa afirmación es la correcta, ¿sí? Entonces, esta sería la correcta. ¿Por qué no es la D? Ya les dije que la C era la correcta, ¿no? Pero vamos a analizar por qué no era la D. La inclinación en el arte por temas bonitos y atractivos es bastante nociva. Eso lo dice, ¿cierto? Pero es incorrecta. Si bien el autor escribe la inclinación a los temas agradables, que la inclinación a los temas agradables puede ser nociva, esto no se infiere a partir de la mención de Rubens. Lo que dice Rubens es que nos gusta ver lo que nos gusta ver en la realidad. Entonces, bueno, muchachos, dejamos hasta ahí los tips. ¿Les sirvió? ¿Recordaron? ¿Cómo vamos? Sí, profe, nos sirvió bastante. Bueno, recordemos entonces eh, que la comprensión lectora, cuando ustedes tengan un texto, lo primero que tienen que hacer es obviamente mirar el título si lo tiene y irse aquí a la partecita final, que también nos da datos y podemos a partir de eso inferir qué tipo de texto es. ¿Listo? Entonces, muchachos, dejamos hasta ahí. Hoy les voy a enviar unas preguntas que liberaron de las pruebas para que las revisen. De pronto no sé si ya las tienen, me cuentan si ya se las dieron y les mando otro, porque la idea es trabajar estos días refuerzo de IFES. ¿Listo? Bueno, profe. Gracias, profe. Chao, que esté bien. No se vayan a desconectar, espérenme un segundito, tomo la asistencia, por favor. Muchas gracias, profe. Espérenme un segundito. Gracias, profe. Buen día. No se me desconecten todavía. Uy, ¿quién se fue? Nadie. Gracias, profe. 11. Bueno, ha sido un placer. Nos vemos entonces la próxima semana, Dios mediante el lunes, y trabajamos otro poquito sobre esto. Un Bueno, abrazo, profe. me cuidan. Gracias, Un feliz profe. día. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. Feliz día.